la X no, en lugar de la J. Sí, bueno, pero no, el problema es la letra J, que no es igual en todos los idiomas, es distinta. Sí. En español lo pronunciamos J. Sí. En francés, ¿cómo lo pronuncia? Una J. Jean, ¿qué decís vos? No, Bueno, la J es Jean. Claro. Jean. En inglés, ¿cómo lo pronuncias? John. John, sí. Sí. En italiano no existe. Jambon. Perdón, en inglés se pronuncia John cuando tiene la H enseguida. Nunca J-H. tiene el H enseguida. No, tenés razón. Sí. Es más, está mal escrito. Eso es todo al sur de Plaza Víquez. No, es que de veras me acordé de que Chiquillos se escribía J-H-O-N y no es así. El apellido de Jones. Johnson. Jones. Jones. Sí, ¿Cómo? Jones. ¿Cómo dijiste en español? Jones. Vaya. No, lo dije para que. No, es que me Sí, no, es que solo en español tiene el sonido J. Sí. Porque el sonido J en inglés lo da la H. Y yo recuerdo que yo tenía una Es compañera. que cuando dijiste Jones, me acordé Kobe de un Jones. portero amigo tuyo, era Mario Jones. Sí. Nosotros le Y decíamos fíjate Jones. que el sonido J en alemán es con CH. ¿Cómo se pronuncia? Juan Sebastián Bach. Achtung. Sí, Bach. Y es una J Sí, muy. es Achtung. Sí, El muy sonido gutural, J en muy alemán gutural. es CH. Bach. En inglés es una H. Sí. Es decir, que es una letra rara, Es- arbitraria, que hace lo que le da la gana. No la letra, sino los, no, la gente. es- los diferentes es la grafía. nacionalidades. Es la grafía. Claro, Sí, claro. Porque. No, de veras, ¿Ah? de veras. No. ¿Por qué? No, te tiene muy Los, sorprendido. los mongoles, ¿cómo la pronunciarán? Va a haber que preguntarse. Pero sí, bueno, es como la. Perdón, ¿por qué los mongoles? Digo, por Ah, decir bueno. cualquiera. Me dejaste intrigado. Porque los mongoles escriben mongol con J en vez de M. Monjol. No, Ese es mongol. Hongol. Hay una. Bueno, en holandés y en flamenco, que es la misma lengua, el dialectos de la misma lengua, Sí. pues tan cercanos que nadie traduce novelas del flamenco al holandés y viceversa. Ahí hay una, cuando uno dice, gemakkelijk, los holandeses dicen gemakkelijk, y los belgas dicen gemakkelijk, una J bastante cercana a la Sí, nuestra. sí, ¿verdad? suave. A propósito, el otro día vi a un español que toca la Eso gaita. vi otro. Perdón, que toca, toca la... Dice que por qué ya, ahora no digo nada. No, cuente, 1, 2, 3, cuente. ¿Cómo? Hombre, me va a dejar con la boca. Con la boca que... Digo, ya, nos va a dejar enjuagados, como dicen a la. No resistí a tentación. La música celta y Sí. con la gaita, Sí. español, Sí, sí. claro, sí, por eso. Y entonces afirmó que ellos habían sido primeros históricamente en el uso de la gaita. ¿Lógico? Bueno, Lógico, porque no los lo celtas sabía. pasaron primero por la península Claro, ibérica antes de llegar a la ahí isla fue donde yo británica. empecé a atar cabos. Y que después llegaron a... No, tiene lógica. Entonces, ¿por qué Pero- Tan bonito que es el sonido de la gaita, ¿verdad? Precioso, hicieron varias pruebas y tal, pero lindísimo. Ahora, hay variaciones en el tipo de gaita y todo eso, pero sí, es natural que así sea. Y la golpean antes de soplar, yo no sé por qué. Golpean como la bolsa, así le hacen, ver. Sí. No, suena lindo, claro, precioso suena. Es un lindo Pero yo instrumento. siempre la atribuí realmente a los escoceses y a los... Es por el anuncio del whisky que te gusta. bueno. ¿Cuál es el whisky que tiene una gaita? No, porque aquí no es Ahora, este anuncio. pero ¿verdad que la Johnny gaita no Walker. forma parte de las orquestas? ¿Cómo? No, La gaita no forma parte de las orquestas. no, Yo no ¿por he qué? visto- ah? Bueno, no Bueno, sé. las orquestas sinfónicas, pero... Quiero decir, puede pero las ser que orquestas... sí, no, las no, sinfónicas. no. Es curioso, ¿verdad? Sí, ahora que lo decís,
¿Por qué no? Es tan bonito el sonido que tiene. Es como el ukelele, que tampoco ninguna orquesta Bueno, pues, funciona. el ukelele no es igual. No, porque, Es feo. claro, de ese cuento, don Alberto. Eso era de, ¿cómo se llamaba? De aquella pareja de Camino a Zanzíbar y Camino tocaba el ukelele. De Bing Crosby, Bob Hope. ¿Ah? De Bing Crosby, Bob Hope. Bing Crosby, Bob Hope siempre hablaba del ukelele y empezó a aprender a tocar ukelele. Es como es para preguntarse. Hasta que Bing Crosby lo vendió. Sí. Lo vendió como esclavo. ¿Vos te acordás de la Claro película? que me acuerdo. Que Bing Crosby vendió a Bob Hope como esclavo. Sí, claro. Ese era Que vos no lo puedes haber visto. Caminos a Marruecos. se Camino llamaba. a Marruecos. Había un montón de caminos. No, si fue una serie, Sí, película. una serie. Camino de Camino a Singapur. Marruecos, sí, lo Camino de vendió. Singapur, Camino de Zanzíbar. Camino de Zanzíbar fue muy bonito La también. última fue Camino del Río. Esa no me acuerdo. El Camino otro del río Río. buenísima. El que no podemos ver nunca en película es el camino de Escribá y Balaguer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese es muy interesante. Usted no lo ha No, leído. no, perdón, Bueno. perdón. Es que ya usted no lo ha leído. No es que no lo he leído así con la fruición, el No. apego y el encanto que mucho. No. Pero sí me he fijado en lo no es para leerlo, es para reflexionar abrirlo sobre- un día y abrir una página cualquiera y hay por lo general un mensaje interesante. Sí, sí, ¿cuál es el Personal. están hablando? Escribá de Balaguer. el libro Camino, Camino. de Escribá y Balaguer. Ah, Hay un humorista español que escribió No lo he leído. es el único libro que escribió uno que se llama Autopista, que es una parodia de Camino. de sí, Sempé. sí. Que vos se lo encargaste a un amigo. Sí, Y un te amigo trajo que yo Camino. no me he dado cuenta que ese amigo era un guatemalteco del Opus Dei, pero yo no sabía. Y me dijo que sí, que me lo iba a traer de España. Yo estaba en Bélgica estudiando con él. La autopista. Y le pedí que me consiguiera Autopista. Y me dijo muy serio que sí. Y cuando Llegó con volvió Camino. me echó Camino. Sí. Recibí el mensaje. Sí. Es como, bueno. es como, hey, yo no le iba a pedir una parodia de la Biblia a un rabino, ¿verdad? Entonces, pero ahí si yo hubiera sabido que era puta ahí no se me ocurre. No, a mí yo lo tengo inclusive en el escritorio, me lo regaló, no me acuerdo quién, y me hice abrirlo en cualquier página y me fui encontrando mensajes interesantes. No, Después claro, de hecho. lo tengo ahí y abro, hombre, sí, tal cosa. Tal. Como un amigo mío que dice, todavía en la Biblia, mi señora dice que cualquier página de la Biblia es un mensaje personal. Bueno, el del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento Es que están se puede- volando riata. Sí, sí, Bueno, Los- no, pero en la, sí. Ya no En me el, acuerdo. en el Antiguo Testamento hacen estragos. Sí, claro. Sí. Y cuando pierden hay un Dios al final con un garrote por tontos. Pero ya se me olvidó lo que iba a decir. Eso que- ya. Un amigo que yo te lo presenté, que mi mamá le decía el genio de sus amigos, porque sí, era muy culto, ¿no? que dice eso que cualquier página del Quijote le encuentra un mensaje. Interesante, es decir, yo lo abro, sí, creo algo interesantísimo, pero no un mensaje. Él dice que sí. Que abre cualquier página del Quijote y se encuentra una situación actual con un... Es Arnoldo Segura, que vos lo conocés. ¿Quién? Arnoldo Segura, el de La Mancha, y vos lo conocés muy bien. Sí, Yo te lo presenté. muy bien. Pero Sí, bueno, lo conoces, sí. puede ser. Lo que pasa es que hay pasajes del Quijote que son divertidos sin mucho mensaje y otros simplemente interesantes. Y algunos aburridones, ¿verdad? Mira, pensemos en esto. El Quijote fue escrito con la intención de entretener al lector. No, nunca pretendió ser un monumento. Es lo que les pasa a muchos monumentos verdaderos. Que le sonó la flauta. No, es una broma, pues no puede ser que. Pero, ¿Qué? que le sonó la flauta. Y no por casualidad, le sonó la flauta porque Porque sabía tocarla. Porque ¿verdad? sabía Claro, tocarla. pues claro. No. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Que los españoles de su tiempo nunca tuvieron a Cervantes como así como un hombre que se pudiera codear con Lope y con Quevedo.
Lo que falta es ser un Lo veían más como el héroe de Lepanto. No, como un manco. como un empleado público, cobrador de impuestos. Como un empleado público, o sea, grosero. Sí, eso era un cobrador de impuestos. Sí, sí, pues claro. Sí, bueno, es que pareciera que eso en general va por ahí porque... Saulo también, ¿Qué? Saulo era cobrador de impuestos. Sí. Ah, bueno, está. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Ya Saulo. le quedó muy serio. No, es cierto. Saulo era cobrador de impuestos. Claro, sí. Era un oficio venerable. No, hombre, aborrecible. No, hombre, era. claro. No, venerable. Sí, una de las tragedias de los judíos en Europa era que ocurrió con el antisemitismo de Ucrania, porque es algo que realmente, no es que era la única razón para que hubiera el antisemitismo en Ucrania, pero Explícame una cosa. Termina pero, eso, y pero después te- ellos cuando existió el imperio polaco-lituano que iba desde el Báltico hasta el Mar Negro, en Ucrania los polacos tenían la vara alta y fueron bestiales, ¿verdad? Como no es que cuando se habla de los polacos se les tiene como Montones. bueno, no, fueron Es que bestiales en Nueva York con los los No, conquistadores. consideran- aquí Era hablan de los polacos, hablar de Judíos. de boneros Sí, sí, y de gente y Sí, de sí, sí, comerciantes. pero ya como conquistadores fueron bien bestiales. Entonces resulta que Y había algunos que no. se enseñorearon sobre esa parte, hasta lo que ahora es Odessa y todo eso, y tenían como costumbre nombrar los cobradores de los tributos a judíos. Y los judíos ejercían esa función, y claro, entonces los odiosos... Con gran satisfacción. No, yo no estoy... la verdad es que uno no puede prejuiciar porque ese trabajo lo hacen muchos. Aquí más que claro. el ministro de Hacienda. Sí. Pero resulta que eso generó un plus en el antisemitismo ucraniano Sí. que costó caro y fue generó muchas cosas terribles cada vez que hubo oportunidad, ¿verdad? Y ahí uno se pone a pensar, los ucranianos no se las tienen con los polacos, que eran los que los mandaban a cobrar. Y me imagino que a los romanos no le echan la culpa de las exacciones que hizo Saulo, ¿verdad? Bueno, la pregunta. Yo tenía entendido, e históricamente lo conocí así, que es Ucrania. Y la mayoría de la gente dice Ucrania. No, es que... Toda la vida he dicho. Nunca he dicho de otra manera que Ucrania. Es Ucrania. No, pero el problema es que la palabra Ucraína, ¿Sí? que es la que da origen al nombre, Sí, sí. significa confín, Ajá. como Krajina en los Balcanes. Entonces, Krajina era una franja de Croacia que estaba habitada por serbios y los croatas lo masacraron ahora últimamente y lo echaron. Eso es la palabra. Perdón. Pero el nombre los croatas Ucrania... masacraron a los serbios. En Al revés. No. Ah, no, mira, eso. Ahí hay que andar sin bueno, cuidado, ok, porque ok. en esa. Es que. No. Los croatas. Los Eh, bosnios, perdón. Bueno, no. Sí, bueno, porque ok. Es que es la misma zona. Sí, Bueno, claro. Sí, no, pero, ok. pero Bosnia y Herzegovina son otra Sí, cosa. Sí, claro. No, los claro. croatas son católicos que formaron parte del Imperio Austrohúngaro de manera muy ceñida, y más bien han sido especialistas en empalar serbios. Pero en el caso de Krajina era muy injusto, más injusto que nada, Qué bárbaro. porque son historia. La verdad es que es muy terrible que la historia se escribe No, así es. así con es. base en incluso Qué horror. ¿cómo es? No traiciones, sino falta de gratitud, ingratitudes. Cuando Croacia necesitó El defender... empalado tenía que dar gracias. Bueno, para según hacer- los croatas sí, pero no, cuando ellos necesitaron defenderse de los turcos en una época, decidieron que su frontera fuera defendida por pobres serbios que trajeron, campesinos serbios,
a vetar una región, pero que fueran los defensores de esa región, y eso es Krajina, y justamente los confines. Y entonces, cuando ahora recientemente tuvieron chance, los hicieron leña y acabaron con ellos en Croacia. Limpieza étnica, como tantas han ocurrido. Sí, claro. Es terrible, no es por defender a los serbios, es que era una ingratitud lo que estaban haciendo, porque eran serbios, estaban acostumbrados a ser croatas. Es que los serbios son una cosa muy serbia. Muy serbia, sí. Sí. Y bueno, esas cosas. Pero que sabe de eso, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Es que vos sabes que es la región que más se parece a Centroamérica en el mundo. Entonces, Sí. yo siempre le tiro ojo por si acaso. No, es eso, no. Sí, qué cosa más rara. ¿Por qué Ucrania se independizó? Nunca había sido libre, nunca había sido un Estado. Siempre fue parte de Rusia. Sí, bueno, ese es un polvorín seriesísimo. Y ahora hay una bronca de Una guerra civil en Ucrania sería terrible por el peligro que entraña como campo de batalla para que intervenga todo el mundo, como en Yugoslavia. Sí. Sin embargo, la diferencia será que yo creo que si estallara una guerra civil en Ucrania, Putin soñaría... Estuvo a punto, ¿eh? Bueno, todavía puede ser. Sí. Putin estaría feliz de que la OTAN quisiera intervenir, porque entonces él en cuestión de 24 horas pone tanques a 80 kilómetros de la frontera de Polonia y nadie lo saca. Él ha estado defendiendo la dependencia de Ucrania de Rusia. Pues mire, Ha estado... imagínese usted que California se independizara un día de estos. ¿Cuándo? El martes. Digo, entonces yo creo que le pasaría No digas California, una que haya sido siempre, Massachusetts. Bueno, Porque California fue robada. Sí, bueno, claro. sí, que Massachusetts, que Maine se independizara. Sí. Y que Canadá empezara a tratar de convertirle en una provincia de Canadá. Sí. Entonces, yo no creo California no te hubiera pegado ahí con Canadá. No, yo pensaba en México, pero yo pensaba en México. Ah, bueno. Pero es que efectivamente la pequeña Rusia, uno se recuerda la historia reciente de Rusia, digamos siglo XX incluso, y grandes acontecimientos de esa historia ocurrieron en Odessa. Acuérdese. Claro. Entonces, ¿y cómo es que Odessa ahora no es una ciudad rusa? Eso es extrañísimo. Pero bueno. Pues digo, es que para mí la independencia de Ucrania es algo increíble. Es decir, yo no lo entiendo. Pero esos son... Es como si Cartago se declara independiente. Sí. Uno siempre que hablaba de Ucrania, sí pensaba en la Unión Soviética. El problema es que el estalinismo le incorporó a Ucrania regiones que no son Ucrania. Sí. Pero que el problema que nacería si pasa algo ahí fuerte es que si se divide Ucrania, el Estado ucraniano más al oeste que se formaría, que probablemente el menor, empezaría a ser una presa de buen gusto para polacos y otras. Empezarían a tirarle ñangazos, porque sí, fueron territorios que fueron. Pero Polonia nunca ha sido. Nunca. Bueno. ¿Qué? Digo yo que Polonia nunca ha sido de ñangazos. Sí. No, lo que pasa es que Creo que ha sido agresora. Sí, agresivísima ahora, ha sido. Claro. Y bueno, pero también tienen razones para hacerlo, porque con los vecinos que tiene, si no caían ellos, le caían, como pasó. No, pobre, es que es tan complicado ese rompecabezas europeo. Más bien es una maravilla que lo hayan logrado sostener como está. Por lo menos en la parte oeste, ¿verdad? Sí, pero es muy conversado, demasiado. Es que en la parte este hay ciertas discrepancias de tipo étnico y entonces por eso es que no se ponen de acuerdo. Vos no estuviste en Lovaina cuando yo me tuve que esconder detrás de un rincón porque los flamencos andaban buscando balones para ponerle la cabeza. Es que esos muchachos se las traen.
la humanidad en general. Es que uno no puede Se las calificar trae. así, ser sectario, porque se las trae. Cuando desfilaban gritando, Y vos decís que la parte oeste también, como la No, no. parte oeste también. No, está no. tranquila. ahora está Ahora. Está, dije, no dije bueno, es. bueno. No es, está. Sí, Está tranquila con Portugal, España, Francia, Italia, Inglaterra, digamos, esos 5 países. Bueno, parece los que tienen tenemos que aterrizar según nos Sí. están haciendo señas ahí. Aunque nos resistamos. No, aquí. El problema de la resistencia que llaman. ¿Te dice, don Alberto, aterrizamos o no? Sí, si usted quiere, Bueno, pues aterrice. aterricemos.